Buenos días, mi nombre es Andrea Roa, soy estudiante de Comunicación Social en la Santa María y curso el tercer semestre. Hoy vengo a hablarles acerca de lo que es la exposición conceptual. La exposición conceptual es la presentación al lector de un conjunto de ideas propias o ajenas acerca de uno o varios problemas determinados, con el propósito de orientar a dicho lector acerca de los mismos. Es decir, se trata en primer lugar de representar al lector ideas propias o ajenas. Esta, en efecto, se emplea principalmente en géneros periodísticos. En género periodístico interpretativo, en los cuales las ideas vertidas son las del propio periodista. Su temática es ampliar y hoy en día no existe, de hecho, problema alguno en el que se escape el tratamiento periodístico. Expositivo. Posee además propósitos de orientación y puede emplearse en cualquiera de los géneros. En efecto, si bien su campo de aplicación principal está dentro del periodismo de opinión. Vamos a hablar acerca del artículo de género expositivo. Es el género donde mejor se utiliza la exposición conceptual. Generalmente se trata de un texto de extensión variable, pero dentro de cierta brevedad, el empleo de la técnica expositiva suele hacerse a través del comentario. No se trata de un género periodístico, sino más bien del tratamiento que se hace en un texto periodístico de un tema determinado. Trabaja sobre hechos más del momento, por lo general sobre hechos que se comentan casi paralelamente con su ocurrencia. Por ello, el lector no siempre es suficientemente enterado acerca de los mismos y el comentarista debe como asidero para su comentario. De modo que, al contrario, cabalga en cierto modo entre lo informativo y la opinión. Lo que es la técnica expositiva. Puede decirse que la técnica expositiva es de uso general. De hecho, todo el mundo se emplea porque todo el mundo piensa, pero dentro del periodismo se trata de una especialidad, en todo caso, de una técnica que se fundamenta en la reflexión. De hecho, requiere en el periodista una cultura muy amplia, muy sólida. La técnica expositiva plantea la necesidad de saber muy bien para quién se escribe. Tales características permiten al periodista que utiliza la técnica expositiva una mayor libertad lingüística y sobre todo estilística, de modo que la orientación que busca hay que suministrársela con rapidez y muchísima eficacia. Es fácil observar que los articulistas, comentaristas de prensa con mayor índice de captación entre el público que habitualmente lee las secciones de opinión de los periódicos son aquellos que dicen que las cosas que el propio lector ya ha pensado, el expositor requiere poseer una sólida cultura general. El empleo de la técnica expositiva exige capacidad de síntesis. La capacidad de la síntesis es imprescindible como medio de garantizar que se diga lo más posible en el menor espacio disponible y con el máximo de claridad. Aplicación. Vamos a hablar sobre la aplicación práctica de la técnica expositiva. En cuanto a su aplicación práctica, la técnica se utiliza a lo largo de un proceso cuyos pasos son fácilmente determinables. Posiblemente esta técnica se emplee de un modo tal que los pasos del proceso al que hacemos referencia se nos presente de un modo plenamente consciente. El primer paso a la concepción del tema es esta fase. Se cumple de muchas maneras. El tema ocurre corrientemente con los columnistas fijos que deben escribirse periódicamente cada semana sobre un tema determinado. Frecuentemente el lector no imagina lo tiranizante que resulta este tipo de actividad. Su búsqueda suele realizarse en todas partes, en cada momento, durante cualquiera de las actividades que se realice y que cumplen diariamente, bien sea en el ámbito familiar, o en el general o en el privado. ¿Ok? La segunda fase, que puede cumplirse inmediatamente después de la primera o de modo no tan inmediato, es la elaboración de las ideas en torno del tema. Viene a ser la etapa de reflexión. Una vez que hemos concebido el tema, es decir,
que tenemos que escribir, vamos hilvanando ideas alrededor del mismo cañamazo de pensamientos, es decir, vamos elaborando mentalmente como paso previo a la escritura de dicho texto. Mental no siempre es plenamente consciente como pudiera creerse. Desde luego, una vez concebido el tema, pasamos a una fase de meditación, de análisis, de tratamiento racional de dicho tema. Es también posible que una vez concebido el tema no pase de inmediato la redacción del texto, sino que se inicia a una fase más o menos prolongada de elaboración subconsciente. La importancia y naturalidad de este tipo de actividad puede medirse por el hecho fácilmente verificable. En cambio, cuando la concepción del tema sigue un periodo de reposo, que incluso pareciera que nos hubiésemos olvidado del propósito inicial de escribir sobre el tema escogido, y finalmente nos sentamos a escribir el texto. La tercera fase sería la esquematización. Una vez escogido el tema y elaborada al menos en sus lineamientos generales las principales ideas en torno al mismo, pasar a la fase final, la escritura del texto, hagamos un esquema de lo que éste ha de contener. Dicho esquema puede ser mental o escrito. En realidad no se trata de una guía que nos garantice que nada de lo previamente pensado quede el texto, de tal modo que en el producto final seguramente habrá mucho más de lo que había inicialmente en el esquema. Pero en todo caso, esto último estará bien presente, que es lo que buscamos garantizar mediante tal esquema. Cuando ya está escrito, tiene como finalidad organizar las ideas de un mundo jerárquico y sistemático, lo cual es clave para el texto final, para que el texto final tenga una unidad y coherencia y su contenido pueda ser aprendido por el lector. Del proceso es al momento de redactar el texto. Al redactar el esquema inicialmente resulta enriquecido, pues entonces surgen muchas nuevas ideas que rebasan y complementan las que al principio se formularon y esquematizaron. Hablemos sobre la estructura del texto. Es por el género dentro del cual se emplee. En primer lugar, el comienzo debe ser directo, sin rodeos, sin divagaciones. El lector debe ser introducido en el tema de manera inmediata. De ese modo se logra despertar su interés. Desde luego, si el tema es de por sí interesante, el tema que va a tratarse debe proponérsela al lector en las primeras líneas. La segunda es la necesidad de respetar y mantener el interés del lector. No basta provocar el interés inicialmente, es preciso también evitar que decaiga o desaparezca. También influye decisivamente en el interés inicial del lector el tipo de lenguaje que utilizamos. Para empezar, una vez despertando el interés, es necesario mantenerlo todo el tiempo tratándose de un interés creciente, dependiendo de diferentes factores, como es el factor de la brevedad, cuando la misma resulta de evitar las divagaciones, las repeticiones innecesarias, tanto como el comienzo, el final, debe merecer también un especial cuidado. Muchas veces el sentimiento de frustración del mismo lector al cabo de su lectura deriva pura y simplemente de un mal remate, aun cuando el texto leyó. Muchas gracias. Esta fue